Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Vamos a buscar en nuestras Biblias Segundo de Reyes 6, del 8 al 23. Segundo de Reyes 6, del 8 al 23, con el título Eliseo y los sirios. Segundo de Reyes 6, del 8 hasta el 23. Vamos a leerlo juntos y nos ponemos de pie con reverencia a Dios y su palabra. Segundo de Reyes 6, del 8 al 23. Vamos a leer juntos la palabra del Señor. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira, no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí que el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo, con carros. Entonces el criado dijo a su señor: señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaron en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: ¿los mataré, padre mío? Él le respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas a Siria de la tierra de Israel. Siéntese, hermanos, por favor. Bueno, pues en este pasaje tenemos registrada una realidad muy importante, y es que hay una parte que percibimos, la parte material, y hay una verdad espiritual que no percibimos, que tenemos que aprender a percibir. Entonces la gente que vivimos aquí en la tierra tenemos la costumbre de usar nuestros sentidos, ¿no? Desde que nacemos empiezan a desarrollar, se empiezan a utilizar, y todo lo que es sensorial lo podemos captar, lo podemos observar, escuchar, oler, o palpar o gustar. Y bueno, pues es algo que aprendemos y que está inherente a nuestra naturaleza humana. Pero hay otra realidad igual de importante, que es el mundo espiritual. Y ese mundo espiritual no lo conocemos, porque no estamos con el Señor hasta que empezamos a conocer en su palabra y empezamos igualmente a discernir las situaciones espirituales. Incluso el apóstol Pablo dice que cuando hablamos de los dones del Espíritu, allá en 1 de Corintios 12 y 14, dice que son milagros y sanidades y bendiciones muy grandes que se desarrollan los sentidos espirituales. También uno aprende en lo espiritual a escuchar la voz de Dios, aprende a ver las cosas como Dios quiere, o a tener un olfato espiritual para las cosas, o un gusto espiritual para las cosas, y eso es algo que tenemos que aprender. Pero ese mundo espiritual está aquí y está bajo el dominio de Dios.
los espíritus buenos o ángeles están en el control de Dios y los espíritus malos o demonios pues están en contra de la obra de Dios y también influyen y también tienen un trabajo que hacer pues para destrucción. Pero bueno, esa es una parte nada más del tema que hoy tenemos y vamos a hablar de eso de una manera puntual. Pero tenemos que ver entonces que es muy importante que en el mundo estén los siervos de Dios. Todos nosotros como cristianos tenemos que pasar de la idea de ser hijos de Dios a la idea de ser siervos de Dios. Un hijo de Dios solamente se beneficia pues de esa grande bendición, ¿no? Hoy que tenemos el Día del Padre y que hay tanto que aprender de Dios como tal, es algo muy bonito ser hijos de Dios, pero además de ser sus hijos, somos sus siervos. Y no importa que no estemos dedicados a un ministerio de tiempo completo, todo creyente tiene que ser un siervo o una sierva de Dios. Y hay que desarrollar el sentido espiritual y hay que servir a Dios. Y lo importante de eso es que veamos que las cosas espirituales sí influyen en las situaciones materiales. Cuando nosotros como creyentes podemos orar, podemos aconsejar, podemos influir en lo material, nos daremos cuenta que es muy útil, porque la gente piensa que lo espiritual no tiene nada que ver con lo material. Y dicen, bueno, la gente va a los templos a refugiarse un poco o a pensar en Dios, pero eso no influye en lo material. El mundo civil, el mundo militar, esa parte. Pero hermano, ningún mundo es aparte del control de Dios. Todo tiene que ver con el poder de Dios y los creyentes sí podemos influir de una manera muy diferente, no a través de políticas ni de violencia, pero sí a través de oración y de testimonio, como lo hizo este gran varón llamado Eliseo. Entonces, un creyente tiene que ser útil a la sociedad, en la oración, en el testimonio, en el cambio que se puede ofrecer, en la ayuda que le podemos dar a la gente. Tenemos que desarrollar ese sentido espiritual de ayudar a la sociedad, a todos los que conocen y a los que no conocen a Dios, tenemos la bendición de ayudarles espiritualmente. Un hombre tan grande como lo fue Eliseo, ya veremos más adelante todavía más de su ministerio, pues no estaba nada más orando, no nada más se dedicaba a meditar en la palabra, sino tenía que ayudar al rey de Israel, tenía que ayudar porque la política estaba mal, había mucha violencia, había una guerra, y él no dijo voy a orar nada más y regrésense tranquilos, sino que él de veras oró a Dios para hacer algo por su país. También los que hoy somos mexicanos, que amamos tanto a este bello país, tenemos que hacer algo por él. En todos los sentidos, material, espiritual, económico, académico. Hay muchas cosas que un creyente debe hacer más allá de orar o de leer la palabra de Dios, que es la base de nuestra vida, pero tenemos que hacer muchas cosas más allá. Y usted tiene que ver entonces el contexto histórico en el que se desarrolla el pasaje y nos damos cuenta que Eliseo es un hombre de Dios ya anciano, y es un hombre de oración, de milagros, de la presencia de Dios, un hombre de la palabra de Dios, como debemos ser los que servimos al Señor, pero hay un problema social muy fuerte. Los sirios, que eran un imperio muy poderoso en ese momento, estaban invadiendo a los judíos. Ya hemos dicho que Dios no está de acuerdo con la guerra, o no, Dios no instiga la guerra, pero es parte de la vida de las sociedades. Siempre ha habido guerras y violencia y hay que defender a un país o hay que tener un ataque a otro país. Esas situaciones se han dado siempre. Entonces el pueblo de Israel en ese momento estaba siendo derrotado por los sirios. Incluso en el mundo actual Siria sigue teniendo muchos problemas de tipo civil, y es una situación que hay que orar por toda esa gente, pero históricamente ha habido conflictos y odios y resentimientos. Entonces cuando ellos venían a los judíos, los estaban derrotando y los judíos no podían enfrentar a los sirios, de manera que había un gran problema social. Hoy nosotros tenemos también grandes problemas sociales por los cuales tenemos que orar. Toda esta violencia, el narcotráfico, la inseguridad, todo lo que hoy se ve, tenemos los cristianos la obligación espiritual y moral de predicar, de enseñar, de llevar la palabra de Dios para que haya una bendición a esas personas. No nos podemos refugiar en Dios nada más porque Él nos protege y nos bendice, o ir a los templos a refugiarnos allí, sino que tenemos que prepararnos en los templos y en la presencia de Dios para servir a la sociedad. Tenemos que ayudar a la sociedad con un testimonio, con una palabra, con lo que Dios puede darles a ellos de una manera muy especial. Y así lo hizo Eliseo. Él no se quedó allí en el monte orando, sino que Dios lo usó para cambiar la situación social. El cambio social se da por muchos factores, pero uno de ellos es, y muy importante, la voluntad de Dios y el pueblo de Dios, que tienen que influir con santidad y con poder para que las cosas cambien. Entonces vamos a hablar en este momento de 3 bendiciones que se dieron en la vida de Eliseo en cuanto a un conflicto social. Y la primera bendición es conocimiento. Dios nos ha dado el conocimiento de su palabra. Los cristianos tenemos esa grande bendición de que conocemos de Dios. Hemos oído,
hemos leído, hemos visto. Por eso invitamos a toda la gente a reunirse en los estudios, en las predicaciones, en las reuniones donde estamos. Siempre aprenderemos algo más de lo mucho que hay que aprender en cuanto a Dios y su palabra. Entonces, este conocimiento que se da también va más allá en el sentido espiritual. Hay un don del Espíritu Santo que se llama palabra de conocimiento. La Biblia dice en 1 Corintios 12 que hay 9 dones espirituales, ¿se acuerda? Hay 9 formas milagrosas, poderosas en que Dios se manifiesta. No es una o dos que son muy notorias para nosotros, ¿no? Como los milagros o las sanidades, son 9. Y uno de los 9 se llama palabra de conocimiento. Y esta palabra de conocimiento consiste en que Dios nos da a conocer algo de lo mucho que Él conoce, de lo mucho que Él sabe, porque Él es omnisciente. Nos da un detallito de lo que Él sabe para interceder, para hacer algo. Y en este caso la palabra de conocimiento se daba en cuestiones militares. Dice la palabra de Dios que Dios le revelaba a Eliseo las estrategias militares de los sirios. Y cuando ellos estaban allí en su cámara más secreta haciendo la planeación para invadir a Israel, para ir a un campamento, para destruir a los judíos, Dios le revelaba eso a Eliseo. Y Eliseo lo sabía y enviaba a su criado y decía, dile al rey de Israel que no pasen por tal lugar porque el rey de Siria está planeando invadir ese lugar. Es impresionante, ¿no? La palabra de conocimiento tiene que ver con un cambio social. No nada más es algo para nosotros, es para la sociedad. Es posible que a usted le venga palabra de conocimiento para orar por esas personas. Hay algunos creyentes que a veces sentimos una impresión espiritual y decimos, yo siento necesidad de orar por algo, o siento que va a pasar algo, o siento que está pasando algo. En ocasiones somos nosotros nada más, muchas veces nada más es nuestro punto de vista, pero hay algunas ocasiones en que sí viene de parte de Dios para orar y para saber alguna necesidad. Entonces es muy importante que veamos la palabra de conocimiento. Entonces dice ahí versículo 8 que el rey de Siria, como tiene guerra contra Israel, consultó con sus siervos y dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. O sea, vamos a ponernos en tal lugar para esperar que lleguen los judíos y pelear con ellos. Nadie lo podía saber de una manera natural, más que los que estaban cerca del rey. Pero la palabra de conocimiento, Dios nos la hace llegar para orar y para cambiar las cosas. Es una herramienta impresionante que tenemos. No es adivinación, ni es espiritismo, esas son imitaciones de Dios. Es realmente una palabra de Dios que nos revela algo para orar. Y lo importante es que no nos venga a angustiar cuando sentimos algo o una impresión de orar por alguien, no inquietarnos, sino ir a orar por esa persona o hacer algo por esa persona. Pero es siempre en un sentido positivo. La palabra de conocimiento siempre tiene un fin positivo. Dice el versículo 9, y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira, no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. ¿Se da cuenta la practicidad de las cosas de Dios? No fue algo que se quedó en el corazón de Eliseo para que él se sintiera consolado o preocupado, era para ayudar. Los dones de Dios siempre son para ayudar a los demás. Son para bendecir, para compartir, para ayudar a los que tienen una necesidad. El rey de Israel tenía el poder militar, tenía el poder civil, pero no tenía el poder espiritual, porque él no podía saber dónde iban a estar los sirios. Y es entonces que los siervos de Dios, que conocemos la palabra de Dios, que conocemos las cosas de Dios, podemos orar para que las cosas cambien. Es un gran recurso que tenemos y que Dios nos da para poder orar. El versículo 10 dice que es una protección. Entonces el rey de Israel envió a un lugar al varón de Dios que donde le había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Fíjese que el rey de Israel, algo interesante, no era un convertido. Era judío, pero no era un creyente. Y muchas personas, la mayoría de la gente en el mundo son personas que pueden creer en Dios o no, pero no están entregados a Dios. Y sin embargo, Dios los pone en lugares de privilegio. A los presidentes, a los reyes, a los diplomáticos, a los gobernantes, a los científicos, toda la gente Dios la puede usar porque tiene un propósito para ellos. Lo tremendo aquí es que a veces la gente no quiere que se cumpla el plan de Dios. Pueden ser gente útil a su sociedad, pero no les interesa a Dios. Sin embargo, cuando uno conoce de Dios, no nada más dice, bueno, estoy funcionando en mi trabajo profesional, sino que tengo que funcionar en el área también espiritual. Pero eso es lo que pasa con los creyentes. Sin embargo, el rey de Israel no era un creyente y recibía la protección de Dios a través de la palabra de conocimiento que se le daba a Eliseo. Dice el versículo 11 también que se pensó en una traición. Entonces el corazón del rey de Siria se turbó por esto y llamando a sus siervos les dijo, no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel. La gente del mundo no puede conocer las cosas de Dios.
Dice la palabra que para ellos son ajenas. Entonces el rey de Siria, que tenía mucho poder para conquistar a los judíos, no lo estaba haciendo porque cada que ponía su campamento, los judíos no pasaban por ahí. Y entonces él se puso muy consternado, y la gente que no conoce a Dios pues piensa nada más en lo material, y pensó en una traición. Y dijo, alguien de los míos está traicionándome, y cuando yo les digo dónde va a estar el campamento, van y le dicen al rey de Israel. Claro, la gente humanamente lo puede pensar así, ¿no? Era posible, pero no era lo que estaba pasando. Entonces él piensa de inmediato en una traición. Recuerde que la gente que no conoce de Dios, Dios le ama, pero no se mueve en el mundo espiritual, se mueve en el mundo estrictamente material. Entonces dice, es una traición. Alguien le está dando la información al rey y les pido que me declaren quién me traicionó. ¿Quién es del rey de Judá? ¿Quién es el rey de Israel? Porque es sirio, pero le está llevando información al rey de Israel. Le están dando la información de los campamentos y por eso estamos perdiendo la batalla. Hermano, el mundo lo ve así, ¿no? Porque no tiene otra forma de verlo. Pero gracias a Dios que los que somos espirituales tenemos abiertos los ojos a las cosas de Dios. Dios puede hacer esto y mucho más. Milagros, protección, preservación, bendición. Dios tiene un plan bueno para cada uno porque Dios ama a cada uno de nosotros. El amor de Él es para nosotros, pero quiere que le conozcamos. Entonces el rey de Siria estaba consternado. Y dice ahí el versículo 12 que se reconoce un ministerio. Entonces uno de los siervos le dijo, no rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel todas las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Fíjese qué importante es que el mundo nos conozca como siervos de Dios. Israel estaba siendo derrotado. Eliseo no era un hombre importante en la política, pero era conocido. ¿Por qué? Porque sabían que había milagros y había bendiciones. Y como un siervo de Siria supo que el profeta Eliseo era el que le llevaba la información al rey de Israel, porque Eliseo era útil en su sociedad, lo estaban notando, servía, predicaba, ayudaba. Recuerde que nosotros los cristianos somos llamados a servir y ayudar en nuestras comunidades, no encerrarnos en los templos, no nada más orar, lo cual es bueno, pero tenemos que hacer algo por la gente y que la gente nos conozca. Entonces es muy importante notar cómo a Eliseo lo conocían aun los que no eran creyentes. Usted como siervo de Dios o sierva de Dios le deben de conocer. La gente que le rodea tiene que conocer a Dios a través de usted. Cuando pase algo y digan, bueno, es que tal persona que conoce de Dios está orando, o tal persona que conoce de Dios está manejando las cosas de tal forma que hay un milagro, ¿no? En este caso. Entonces, Eliseo era conocido hasta entre los no creyentes. Así que, hermano querido, no se sienta mal cuando la gente se burla de usted. Es que aquí está el santo, es que aquí está el monjito, es que aquí está el creyente. Sí, pues gloria a Dios por eso, ¿no? Qué bueno, nos han hecho cosas peores. Entonces ya aleluyos y salta para atrás y todo eso, es cualquier cosa. Sí, sí, aquí estoy. La cosa es servir a mi comunidad. Eliseo tenía esa función de servir a su comunidad. Usted es llamado a ser conocido entre la gente que no conoce de Dios para que sepan que hay algo en usted. Que digan, es que hay algo en usted. Usted ora, usted habla, usted resuelve las cosas de una manera distinta. ¿Qué es lo que está pasando? Pues lo que está pasando es que conocemos la palabra de Dios. Entonces hay que ir más allá del culto a un servicio a la comunidad. Tenemos que ir de la contemplación a la misión. Porque hay gente que contempla mucho a Dios y levanta las manos, pero no sirve en la comunidad. Entonces, tenemos que ir de esa contemplación en la que sí adoramos a Dios, pero también adoramos al Señor sirviendo, predicando, compartiendo un mensaje, dando un testimonio. Es muy importante que lo hagamos. Diríamos aquí que hay un llamamiento espiritual para el cambio social. Nosotros respetamos a las instituciones. La palabra de Dios dice que Él pone reyes y quita reyes. Y toda autoridad humana la tenemos que respetar. Los cristianos no tenemos la opción de estar criticando como mucha gente hace, sino que tenemos que respetar a las autoridades. Claro, hay formas sociales de quejarse, de criticar, de mejorar, eso está bien. Pero nuestra función principal como creyentes es respetar a esas autoridades. ¿Cómo va a cambiar la sociedad? Cuando cada cristiano cambia de verdad. Un cristiano que no cambia es un inútil porque no está sirviendo a su sociedad. Yo tengo que ser diferente en la sociedad, aunque gane menos dinero, aunque sea menos popular, aunque no le guste a la gente, pero tengo que estar haciendo un cambio, que cuando la gente quiera hacer algo malo digan, no, con esta persona no cuentes. Este hombre o esta mujer no puedes contar con él porque tiene temor de Dios, porque es diferente, porque no le gusta lo que nos gusta a todos. Entonces alguien cristiano tiene que hacer la diferencia. Las fuerzas sociales, lo civil, lo que la sociología plantea, todo tiene su razón de ser, pero el cambio verdadero viene cuando cada persona es transformada en su corazón para amar a Dios.
Cuando usted ama a Dios, cambiaron las cosas. Dejó de haber un corrupto más, dejó de haber un incircunciso más en lo espiritual, dejó de haber alguien mentiroso más, dejó de haber un violento más. Deja de haber cosas malas y empiezan a haber cosas buenas, porque eso es lo que Dios hace en nuestro corazón. Entonces es muy importante que veamos que el cambio social se va a dar por muchas razones, y una de ellas es la iglesia que está en santidad, que no colabora con la corrupción y que está en las cosas de Dios. Ahora, el propósito del ministerio tiene tres propósitos. Adorar a Dios, primer propósito es adorar a Dios, para eso le sirvo. Lo segundo es servir al pueblo de Dios, y lo tercero es cuidar de la sociedad. Los cristianos somos llamados a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Recuerda? ¿Cómo podemos usar y luz? Pues preservando, predicando, sirviendo, hablando, orando. A veces sentimos que el cambio no se da porque es muy lento, pero cada vez que predicamos y que oramos, se está gestando un gran cambio para la gloria de Dios. Es muy importante que lo hagamos así. Ahora, la perspectiva de los inconversos nunca va a estar de acuerdo con la palabra de Dios. Los no creyentes verán los milagros, como aquí ver que un hombre sabe la guerra antes de que suceda, y no se quedan tan impactados. Dicen, vamos a quitarlo del medio. Dicen, ¿por qué es que este hombre, que es un humano nada más, sabe de la guerra? No se preocupan por lo espiritual, no se preocupan por qué Dios está haciendo, solamente se preocupan de quitar lo que les estorba. La gente que no conoce de Dios solamente quiere que le quiten lo que le estorba, pero había un propósito más allá. La gente que no conoce de Dios, cuando ve el poder de Dios, se queda turbada, se queda sorprendida. ¿Qué es lo que pasó? Que usted oró y hubo una sanidad, hubo un milagro. ¿Se puede levantar un muerto incluso? Claro que sí. ¿Qué es lo que pasó? Que cuando usted ora hay cambio social. La gente tiene que notar que ese cambio se está dando en nosotros. Y es muy importante que veamos que la gente se va a sentir confundida. Por eso hay tanta adivinación, ¿no? Hoy hay mucha adivinación, hay tantas cosas espiritistas, porque a la gente le gusta aparentemente lo místico. Pero cuando viene lo verdadero, la gente se queda sorprendida. ¿Cómo es que tú supiste de esta guerra? ¿Cómo es que tú supiste de esta estratagema militar si no estabas con el rey? Bueno, es que no estaba yo, pero mi Dios está en todas partes. Y como mi Dios está en todas partes, si Él quiere y si tiene un propósito, nos lo da a conocer para que haya milagros y bendiciones para la gente. También la gente sin Dios se enoja. ¿Sabe? La gente está muy enojada. Hay mucha violencia, no tenemos que comentarlo, pero independientemente de las razones del enojo de la gente, tenemos que llevarles la palabra de salvación. Nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. No nos toca andar generando más odio entre la gente, hay que respetar a la gente, pero tenemos que llevarles una palabra de perdón, una palabra de reconciliación, de restauración. Eliseo no estaba siendo afectado directamente por la guerra, pero él sí estaba muy comprometido con Dios y con su pueblo y oraba. Y tanto oraba que Dios le dijo, aquí y aquí y aquí el rey de Siria está haciendo los campamentos y avísale a tu rey. Nosotros también tenemos que respetar a las autoridades y decirle las cosas de parte de Dios. Esta mañana estábamos escuchando allí en la cadena de enlace, ¿no?, de una diputada argentina, no sé quiénes vieron el programa, una diputada argentina, ahí sí la vimos, y está sirviendo a su comunidad. No puede ir a la Cámara de Diputados a predicar la palabra de Dios, pero una mujer cristiana en un lugar que hay tanta necesidad está respondiendo a las situaciones como creyente. Entonces es muy importante que nosotros hagamos lo que hagamos, la gente sepa que somos cristianos. Sí, hay crisis, hay violencia, hay necesidades, pero tenemos el gran privilegio de servir al Señor. Nosotros tenemos que predicar ahí con sus vecinas, con los compañeros de trabajo, de la escuela, con la gente que nos conoce, tenemos que llevarles una palabra de esperanza, la palabra de Dios que llegue a sus corazones. Es muy importante que lo veamos así. Entonces, aunque la gente se enoje, aunque esté violenta, usted no sea parte del problema, usted sea parte de la solución, llevarles la palabra de Dios. Ahora, es muy importante que tengamos un buen testimonio, hermano. ¿Sabe que al mundo no le convencen las palabras? Las palabras son muy bonitas, ¿no? Hay gente que es muy linda para componer canciones y poemas, pero no los vive. Si se da cuenta, no viven lo que dicen, porque aunque está muy bonita la composición, el hombre tiene mucho arte porque fue creado por Dios, pero no está de acuerdo lo que hace con su arte con lo que vive en su vida práctica. Entonces nosotros tenemos que llevar palabras y testimonio. Eliseo no dijo, ay, pues yo creo en Dios. Él se metió en la situación social y le pidió a Dios revelación. Señor, ¿cómo puedo ayudar a mi país? ¿Cómo puedo ayudar a mi gente? ¿Qué vas a hacer conmigo para que yo les ayude? Y Dios le dio esos dones maravillosos. Y seguiremos viendo cómo Eliseo es un ejemplo de un gran servidor de Dios. Usted lo puede leer allí en la palabra. Es un gran siervo de Dios, pero sirvió a su comunidad. No nada más en la iglesia,
no nada más entre los judíos en su caso, sino a la sociedad. Voy a darles testimonio, voy a dar una palabra de paz, voy a visitar, voy a orar por alguien que tiene una necesidad, voy a hacer algo por mi comunidad. Y decirle a la gente, no es que yo milite en algo políticamente o yo esté en contra de algo, pero mi forma de vivir va a ayudar a que la gente crea en las cosas de Dios. Usted, dice la palabra, es embajador de Cristo. ¿Recuerda eso? Somos embajadores del Señor Jesús. Aunque somos mexicanos y amamos a nuestro país tanto, representamos al reino de los cielos, nada más. ¿De quién eres representante usted? Del reino de los cielos, ¿qué tal? ¿Se siente bonito o no? Pues usted es representante de un gran reino, ¿eh? Yo creo que la gente que es embajadora y cosas así, lo dice con mucho orgullo, ¿no? Yo vengo de tal país, soy delegado de tal ministerio, soy de tal embajada, y es un orgullo. Pues nosotros tenemos el orgullo doble. Somos mexicanos y aquí tenemos muchos deberes y muchos compromisos que hacer, pero también tenemos la bendición de ser embajadores de Cristo. Eliseo fue un buen embajador de Dios. Decía, Dios se preocupa por ustedes, no nada más de palabra. Su manera de vivir, la manera de vivir de Eliseo, demostraba que era un hombre de Dios. Usted también, hermano querido, hermana querida, usted tiene el privilegio de demostrar que se puede vivir de otra manera. Entonces vamos a dejar allí la primera bendición, que es esta dada a Eliseo, y la segunda bendición se llama protección. Segundo de Reyes 6, del 13 al 17. ¿Sabe que Dios nos protege? Dios siempre nos protege. Ahora, en sus propósitos y soberanía, hay ocasiones en que nos han pasado cosas muy lamentables, ¿no? Hemos tenido gente a la que le han asesinado, gente creyente, por supuesto, ¿no? Gente creyente que está en una enfermedad terminal y lleva años sufriendo y se está muriendo y hay mucho dolor. Hay gente que cree en Dios y no sale de la pobreza y sigue con muchas situaciones, porque creemos en un evangelio completo, no nada más el evangelio de la prosperidad, que es falso. Hay prosperidad y también hay pobreza, también hay salud y hay enfermedad, hay una situación doble allí. Entonces, es muy importante que notemos nosotros que Dios nos protege siempre. Y cuando algo grave pasa, o alguien muere, o se accidenta, o está enfermo, hay un propósito de Dios que no entendemos todavía. Pero la mayoría de las veces sí vemos la protección de Dios. ¿Sabe que usted llega a su casa porque Dios le protege? Por ahí decía este poeta español, ¿no? Marcos Vidal, que hay ángeles que nos han protegido y ni cuenta nos hemos dado, ¿verdad? Yo creo que sí es cierto, porque a veces en medio de la violencia en la que vivimos, hermano, ni sabemos cómo Dios nos protegió para evitar un accidente, una violencia, una forma tremenda en que nos pueda atacar a alguien. Algunos sí tenemos testimonio de que Dios nos ha guardado tremendamente y otros ni cuenta nos dimos, pero Dios siempre nos protege. Y cuando esa protección no parece muy evidente, hay un propósito más profundo. Cuando a alguien lo asesinan, cuando a alguien le hace daño, cuando alguien está sufriendo, hay un propósito de Dios que no entendemos, pero siempre y muchos de nosotros tenemos la bendición de su protección. Dice el versículo 13 que hubo una búsqueda. El rey dijo, id y mirad dónde está para que yo envíe a prenderlo, y le fue dicho, está en Dotán. ¿Quién es el que dice esas palabras? El rey de Siria. El rey de Siria se llamaba Ben-Hadad. Puede ser Ben-Hadad primero o Ben-Hadad segundo. Hay en la historia dos Ben-Hadad muy simultáneos sus reinados, y aquí puede ser uno de esos dos. Pero siendo un rey sirio, un rey de un imperio grande, ¿algo le impedía detener a Eliseo? Pues no, tenía un ejército vencedor, tenía muchos militares, tenía un poder económico, y cuando le dicen hay un estorbo, y el estorbo se llama Eliseo, porque Eliseo le está diciendo las cosas secretas que tú dices a tus militares, y las está diciendo a su rey, y el rey de Siria dice, pues tráiganlo, préndanlo, y dice que envió un ejército para prender a Eliseo. ¿Será cierto que nos podemos meter en problemas sociales por predicar la palabra de Dios? Sí, hermano, por predicar la palabra de Dios habrá muchos problemas, porque a la gente no le gusta que hagamos las cosas para Dios, le gusta que las hagamos para ellos. El hombre es hedonista y egocéntrico, entonces no le va a gustar que usted esté sirviendo a otro reino, y entonces le mandan a prenderlo. Dice el versículo 14, entonces envió el rey gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y